Este es uno de los senderos más conocidos de toda Andalucía y además uno de los mejor preservados de España. Acompáñenme a recorrer esta bella ruta. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde el Caminito del Rey. Muy buenos días, mi chamo. El día de hoy nos hemos levantado tempranito para ir a hacer el Caminito del Rey, que dicen que es uno de los caminos más bonitos de toda España. Sin embargo, primero vinimos a desayunar en un sitio que se llama La Más Fría Cervecería La Merced, que tiene unos desayunos a muy buen precio y que se encuentra cerquitita del hotel en la Plaza de la Merced. Vamos a ver qué tal esto y nos vamos a recorrer. Bueno, mis chamos, les cuento que voy a ir a Caminito del Rey y lo voy a hacer en un tour que reservé en Civitati, que es la web número 1 en cuanto a tours en español en todo el mundo. Este tour está muy bien de precio y nos incluye el precio de la entrada al Caminito del Rey. Y también lo pueden hacer por su cuenta, pueden llegar en coche, pero también pueden hacerlo en transporte público, ya que hay un tren de cercanías que lleva desde acá, desde Málaga hasta la estación Chorros, que está en la entrada a lo que es el Caminito del Rey. Sin embargo, los horarios no me convenían a mí por el tipo de viaje que yo hago, que tengo que estar grabando, caminando y haciendo cosas, así que me salía mejor hacer el tour, pero también lo pueden hacer por su cuenta. Si quieren hacer el tour, les dejo abajo en la descripción el link donde lo pueden reservar. Miren, mis chamos, hacemos una parada de 30 minutos en el pueblo de Ardales, que se encuentra de camino a la entrada del Caminito del Rey. Este es un pueblo con un nombre de origen árabe y aquí van a encontrar una iglesia, una plaza y un castillo. Está bonito, pero la principal actividad turística para hacer en este pueblo es la visita a las cuevas de Ardales, que se supone que tienen las pinturas rupestres más antiguas del mundo con 60.000 años de antigüedad. Aquí pueden desayunar, vamos a dar una vueltita por el pueblo y nos vamos a seguir en ruta. Eso, magia de verdad, el misterio de la humanidad que nos da oportunidad de vivir y soñar la realidad. Durante todo el tour tienen que llevar un casco que les dan aquí en la entrada y que me han pedido en el precio. Y muy importante es que en la entrada están los únicos baños que van a poder usar por el camino, así que vayan aquí porque se van a echar 3 horas o 4 horas en el camino y no van a tener baño por ahí. En esta zona del Caminito del Rey fluyen 3 ríos que a veces han ocasionado importantes inundaciones en esta zona. Entonces, estas obras de ingeniería que se han llevado acá han sido muy importantes para limitar un poco esto. Miren, mis chamos, por allí pueden ver ya cómo el caminito va por las paredes del cañón. Oigan, para construir estos caminos tuvieron que hacer varios túneles y eso tuvieron que dinamitarlos. Y era tanto lo que tenían que hacer que acabaron con todos
explosivos que había en España disponible para ese momento. Y les cuento que el camino da un poquito de vértigo porque por las pasarelas vas viendo el fondo del cañón. Oigan, aquí en este cañón también fue construida una línea férrea que llegaba a Málaga y era para precisamente transportar el hierro que llegaba a estos puertos, y aún hoy en día se sigue utilizando. Y imagínense, era muy difícil construir en estos terrenos tan complicados. El Caminito del Rey se encuentra en el desfiladero de los Gaitanes, que es un desfiladero, un cañón de unos 105 metros de altura, en cuyas paredes se instaló el camino. El camino va pegado de la pared y abajo pueden ver un enorme voladero. Tiene más de 3 kilómetros de largo y es uno de los sitios más bonitos de Andalucía. Es una magia de verdad, misterio de la humanidad que nos da oportunidad. Es una magia de verdad, misterio de la humanidad que nos da oportunidad. Miren, mis chamos, detrás de mí pueden ver uno de los antiguos puentes que permitían cruzar de un lado al otro el desfiladero. Me daría bastante miedo cruzar por ahí, aunque vamos a tener que cruzar por uno. Miren, mis chamos, hicimos una pequeña parada en este mirador que tiene vista al valle y está increíble la vista. Miren qué belleza. I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Este camino fue originalmente construido para los trabajadores de lo que era la construcción de las represas y todos los que se dedicaban a esto. Sin embargo, luego fue empezado a utilizar por los habitantes de la zona. Así que por aquí pasaban todos los días niños, mujeres que iban a hacer la compra, los niños cuando iban al colegio, y no había ninguna defensa. Todas estas cosas que hemos visto, todos estos barrotes, no existían. Era solamente el camino. For me, you know I wrote the book. I'm moving along from somebody wrong now. So go ahead, tell me. Diariamente el acceso al Caminito del Rey está restringido a 1.500 personas y a un total anual de 300.000. Así que tienen que reservar sus entradas con tiempo por internet si van a venir por su cuenta. E igual si van a hacer algún tour porque se agotan rápidamente. Este sitio es muy famoso. Yeah, I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game, but you don't. Miren, mis chamos, y ahí pueden ver uno de los viaductos que utilizan las vías férreas entre dos de los túneles que pasan por este desfiladero. Already know better. I'm a go-getter and I got me on my own and I don't waste any time. En esta zona hay un montón de biodiversidad, así que vas a encontrar muchísimos animalitos. En el camino van a poder ver muchos de estos buitres león que les estoy enseñando, pero también nos hemos encontrado cabras monteses y qué cosa más linda. Miren, esas aves que ven allí volando son buitres león, que es una especie protegida y que habita acá en el Caminito del Rey. Miren, uno de los puntos más impresionantes es esta montaña que está detrás de mí, que se llama el Cerro de los Tres Techos. Miren, mis chamos, ahí pueden ver que hay dos pasarelas, y es que la pasarela por la que estamos circulando es nueva, es hecha de madera,
y la de abajo es la pasarela histórica que utilizaban antes para moverse. Se ve bien, pero... Miren mis chamos, aquí pueden ver mejor lo que les comenté de los dos caminos. Este de aquí de abajo es el camino histórico. Miren mis chamos, ahí detrás de mí pueden ver el puente histórico de acá del caminito, que fue durante mucho tiempo la única forma de pasar. Hoy en día no se puede pasar, sino que han construido otro puente colgante por el que se atraviesa. Miren mis chavos, desde aquí pueden ver que el puente que les mostré no es más que una tubería. La gente cruzaba por encima de ese tubo para llegar al otro lado. Y ese de allí es el nuevo puente por el que vamos a tener que cruzar. ¡Qué miedo! Miren, así es el piso del puentecito y se ve todo hasta abajo. Oigan, mis chavos, estuvo espectacular este trekking por el Caminito del Rey. El paisaje es increíble, la historia también está bien interesante. Y nada, vale mucho la pena que vengan. Tomen sus previsiones de reservar con tiempo los tours o las entradas porque se agotan y vale mucho la pena que vengan. Oigan, y otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que durante el camino no hay ni agua, ni snack, ni nada donde puedan comprar. Así que tienen que traer todo lo que vayan a comer y que vayan a tomar en la mochila, que tiene que ser además pequeña y que la puedan mover por todo el camino, ¿ok? Así que hagan esa predicción. Nosotros lo que hicimos fue que nos compramos 2 sándwiches en el mismo sitio donde desayunamos y eso nos vamos a comer ahorita. Oigan, resulta que hay una cerveza Caminito del Rey que es artesanal y que me dicen que tiene un sabor frutal. Mi hermana les dirá qué tal.